Hay un peñerío, se avisa que hay un peñerío en este momento y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. El neoliberalismo es un capítulo de la biopolítica, es decir, es una forma de poder sobre la vida, si es así. Tal vez habría un agregado marxista, un comentario marxista que agregar ahí, ¿qué sería? Es mayor, estoy retomando del lunes, es mayor la parte de la inversión que el capital hace para reproducirse, dedicado a subsumir modo de vida que a producir la parte material de la mercancía que se vende. Quiero decir, hacer Coca-Cola o autos es, en el aspecto material de la mercancía, cada día más barato. Pero lograr que ese auto o esa Coca-Cola siga siendo deseable por millones de personas que van a hacer cualquier cosa por comprarlo es más caro. Porque hace falta, primero, mucho estudio de mercado. Mucho estudio de mercado. Saber qué le va pasando con el deseo de la gente, investigar. Mucho estudio de mercado. Después, mucho diseño. Después, un aparato jurídico global capaz de que las empresas y los mercados puedan ser seguros para las empresas. Esto es un aparato de publicidad gigante. O sea, que el diseño que la empresa crea llegue efectivamente a todo el mundo. Y después es una estructura de distribución masiva y capilar. O sea, que la mercancía llegue a cada lugar. Si vemos esta parte de la empresa, no la parte de fábrica, no la parte en donde se hace la cosa material, sino que si vemos toda la infraestructura global, todo el esfuerzo de investigación del deseo, todo el esfuerzo de diseño, ahí lo que estamos viendo son funciones biopolíticas operando en manos de la empresa. ¿Qué es lo que digo? Podríamos ver un aspecto que llamamos la biopolítica, si el gobierno sobre la vida, ya no en manos del Estado generalmente, sino en manos de las empresas, las grandes empresas y las empresas de vanguardia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende el razonamiento hasta acá? Si los modos de vida son tales que lo que desean es lo que el capital les ofrece, tenemos un momento neoliberal perfecto. Coincide lo que la vida se plantea, lo que la vida quiere, lo que la vida desea, con lo que el capital ofrece. Pero si hay un desfasaje, un desequilibrio, una brecha entre una cosa y la otra, si la vida autonomiza sus deseos, sus inquietudes o sus maneras de existir de aquello que el capital le ofrece, si a nivel vital, a nivel deseante, lo que el capital ofrece deja de ser la única o principal forma de realizar la vida, yo diría, tenemos una crisis del neoliberalismo. No una crisis puntual, una crisis del neoliberalismo como manera de subjetivar y gobernar. Tengo la impresión de que estaría bien discutido entre nosotros si el miedo a que se abra esa brecha no es exactamente lo que llamamos fascismo. Fascismo neoliberal, que es un ataque brutal y desmedido a todas aquellas figuras de la vida y del deseo que no se adecúan, que no se avienen, que no se amoldan a identificar vida con lo que el mercado ofrece. Que hay una brecha, una diferencia, un desfasaje, un desplazamiento. ¿Se ve esta imagen? ¿Se la puede ver? Bueno, si esta imagen es así, pienso que el fascismo o el odio a la vida que lo neoliberal produce tiene como dos variantes. Una que dijiste vos, desde el punto de vista productivo, cada vez más extractivismos, formas brutales de tratar el medio ambiente, de tratar la naturaleza, vuelve deshabitables zonas de la naturaleza. Pero por otro lado, la condena general a todas las formas de producir y desear que no se amolden, que no se acomoden, que no funcionen en torno al modo que el capital produce, generan una hostilidad general a la vida, que ayer lo mencionamos con Foucault diciendo quizás lo que el neoliberalismo llama política social es una forma de tratar un poco todas estas anomalías. ¿Sí? ¿Va bien? Por lo que te preocupaba. Antes de entrar a Maquiavelo, ¿quieren algún comentario o pregunta más de lo que estamos trabajando? Sí, es que me pareció que ayer se pudo haber hecho alguna relación entre el neoliberalismo y el tema del aumento y la disminución de potencia en Spinoza, y también quería apuntar algo de justamente lo que estáis hablando de que cuando se enfrentan con estas vidas que no cuajan en el neoliberalismo, aparece el temor, la crisis de que aparezca el fascismo como atentar contra la vida. Y es que hoy se celebra, o sea, no se celebra, pero se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca, hace la conmemoración en todo Chile, que fue asesinado el año pasado, un comunero mapuche que luchó por las tierras ancestrales.
Y justamente este sería un caso de esas vidas que no cuajan. Este asesinato está llevándose a cabo una acusación constitucional a propósito de eso, al ex ministro de Defensa. Y tiene que ver entonces, yo creo, con la crisis del neoliberalismo y con el tema de quizás de la potencia de la vida. Me parece muy adecuada la intervención. Hace rato que me parece que se plantea la cuestión de las muertes políticas, de personas en general jóvenes que son asesinados de manera por fuerzas de seguridad o por grupos violentos parcializados que sin uniforme de todas maneras están utilizando la violencia para mantener el orden, y esas muertes se las quiere siempre criminalizar, ¿no? Como si fueran cuestiones del delito penal y no hubiera una vida política ahí asesinada. Es decir, algo que no cuaja y se revela. Entonces me da la impresión de cuando una vida política tiene algo, eso lo vamos a trabajar hoy, tiene algo de texto, es un texto. Uno homenajea a las personas asesinadas, pero además de homenajearlas, hay un texto ahí. Eso que no cuajaba y eso que se revelaba conserva un elemento de verdad política que hace falta desplegar. Por eso me parece bien lo que decís, bien que seguramente hoy habrá manifestaciones fuertes con respecto al tema, ¿no? Sí. Me parece bien, me parece que una de las cosas que podríamos... ¿Es mejor si yo hablo así? Que una de las cosas que podemos pensar hoy es ¿cómo decirlo? Lo que las muertes políticas nos ofrecen para comprender las formas de politización hoy. O lo voy a decir de otra manera, lo que los malestares nos ofrecen como texto para desplegar, para comprender qué significa una vida política hoy. O lo voy a decir de otra manera. Probablemente las politizaciones que nos interesen empiecen por ser politizaciones del malestar, no por ser programa político. Antes que la vida ideológica en el inicio de una vida política hay algo que no cuaja, hay algo que se revela, ayer se hablaba de una pasión de odio, ¿no? Podemos por ahí hablar de eso con Maquiavelo, cuando nos metamos con Maquiavelo. Adelanto lo que yo quiero decir hoy de Maquiavelo. Quiero decir que el príncipe, lo que Maquiavelo llama el príncipe, ahora vamos a ver qué cosa puede ser eso, es sobre todo un aparato de lectura. Y lo que lee el príncipe son las pasiones. O sea, la política es un conjunto de pasiones que circulan de ciertas maneras y el príncipe es un aparato de lectura. Ahora vamos a entrar en eso. Pero cuando entremos en eso podemos hacer este ejercicio de ver qué leeríamos, en dónde leeríamos las pasiones, en dónde hay politización de las pasiones, en dónde hay politización de los malestares. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que entremos con Maquiavelo propiamente? Sentí que alguien más había levantado la mano, ¿no? Entonces ya largamos. Entre los pequeños fracasos que tuve a la hora de preparar lo de hoy, es que yo tenía mi libro sobre Maquiavelo, del cual a ustedes les habrá llegado hoy una entrevista al Claude Lefort. ¿Les llegó el de ayer y hoy? Bueno, los que habían dejado su correo seguro les llegó. Esa entrevista está en este libro, es un libro clásico de Claude Lefort, Maquiavelo, Lecturas de lo político. Este no es mi ejemplar, este es el ejemplar que me prestó acá Oscar Ariel Cabeza, pero en el mío no estaba todo blanco, estaba todo marcado. Yo di unas marcas para leer hoy y no lo encontré esta mañana en mi valija y temo que me lo dejé en Buenos Aires, y lo lamento mucho porque tiene unos fragmentos para leer y no lo vamos a poder hacer así, leyendo. Así que voy a apelar a mi memoria, pero sobre todo vamos a intentar hacer una conversación sobre Maquiavelo. Sí me acordé de traer algunos textos. Traje, por ejemplo, las notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre Estado moderno, que es Antonio Gramsci. Una edición muy temprana que se hizo en castellano, en Argentina, que el prólogo y la edición está a cargo de José Aricó, que fue uno de los jóvenes comunistas argentinos que muy tempranamente tradujeron la obra de Gramsci en castellano. Está este libro que me interesa mucho, se llama Maquiavelo y nosotros. Es de Althusser, son las lecciones que dio Althusser sobre Maquiavelo. Con una nota de Toni Neri, que si hay tiempo la comentaremos, pero como creo que me voy a acordar bastante lo que dice Gramsci, bastante lo que dice Althusser y bastante lo que dice Neri, capaz no leemos nada, vamos a ver.
vamos a ver, los textos están acá. A mí me interesaba mucho la entrevista que les llegó, que es una entrevista a Claude Lefort. Claude Lefort es un pensador, un filósofo político francés. Tengo entendido que falleció hace poco, pero no estoy seguro. Podría ser que todavía esté vivo. ¿Vos sabés, Willy, si Lefort está vivo o muerto? No estamos seguros. En todo caso, si está vivo, sería una persona muy mayor. Él fue parte de una revista mítica que se llamó Socialismo o Barbarie, junto con Castoriadis. Bueno, es un filósofo importante, discípulo de Merleau-Ponty, discípulo directo de Merleau-Ponty, y tiene este texto sobre Maquiavelo que suele citarse como el texto más clásico, más provocador, más interesante, más sugerente sobre Maquiavelo. Así que lo que les propongo hacer de acá en más, de acá que terminemos la reunión de hoy, es lo siguiente. Esta tarde no hacer una clase estricta sobre Maquiavelo, eso no. Ni quién fue Maquiavelo, ni qué dijo Maquiavelo, eso no. Sino tratar de sacar para nosotros algunas imágenes o conclusiones que salen del modo en que Maquiavelo fue leído durante prácticamente todo el siglo XX por una tradición que los europeos llaman la izquierda maquiaveliana. Y entre quienes estarían, primero y sobre todo, Antonio Gramsci, este libro que les acabo de mostrar, que es pionero, pero también nombraríamos por lo menos a Merleau-Ponty, bueno, Antonio Negri, a Althusser, por ahí se me escapa alguno importante, pero digamos, por esa línea tendríamos una serie de relecturas de Maquiavelo o lecturas contemporáneas de Maquiavelo que nos permitirían a nosotros ir construyendo una cierta figura de la política para interrogar, para cuestionar, para ver hasta qué punto sirve o no sirve, y al mismo tiempo como modo de retomar las cosas que fuimos diciendo en este seminario o en estos cursos, pensando un poquito en la coyuntura actual. ¿Está bien la propuesta? ¿Se entiende la propuesta? Inmediatamente después de Maquiavelo, o sea, Maquiavelo escribe, creo que en 1512, El Príncipe, ¿no? Maquiavelo había sido un político florentino de la República de Florencia, diplomático, lo mandaron a hacer misiones diplomáticas. Cuando la República cae, él estuvo a cargo también de temas militares, de la seguridad militar de la República de Florencia. Cuando cae la República, él es tomado preso, es torturado y es exiliado en San Casiano. Y ahí él escribe El Príncipe, pero escribe también otros libros. Y hay una serie de discusiones entre eruditos sobre cuál fue finalmente la posición política de Maquiavelo. No me voy a adentrar mucho en Maquiavelo, un mínimo contexto para decir que, como les contaba ya, Spinoza en el Tratado Político reivindica a Maquiavelo del lado de la política democrática o republicana, y Rousseau agrega, dice algo importante, dice que el libro del Príncipe, ¿lo vieron alguna vez? Es un libro muy pequeño de consejos que Maquiavelo, que había estado ya en política y que había sido, como les acabo de decir, había cumplido funciones en la defensa de Florencia y también en diplomacia, le ofrece al nuevo príncipe. ¿Sí? Le ofrece al nuevo. O sea, son una serie de consejos sobre cómo un príncipe puede obtener principados, puede obtener el poder y puede conservarlo. Entonces hay una serie de sugerencias del tipo: el príncipe debe ser amado y temido, pero si tuviese que elegir entre ser amado y temido, tiene que elegir siempre ser temido, dado que el hombre traiciona más fácil a quien ama que a quien teme. Esto es Maquiavelo. Los seres humanos son malvados y el príncipe no puede ser bueno, es decir, puede ser bueno cuando le conviene, ¿no? Pero tiene que saber ser malo. Un príncipe que no supiera ser malo no estaría en condiciones de gobernar a los malvados. Y la célebre frase del príncipe que dice: el príncipe cuando un príncipe nuevo accede al gobierno y quiere hacer reformas, tiene que saber que aquellos que se van a beneficiar con las reformas van a tardar en saber que el beneficio es permanente y consistente, y por lo tanto van a tardar en organizarse como fuerza para defender aquellos beneficios que le están dando. En cambio, aquellos a quienes se les está quitando privilegios ya están organizados. De inmediato se dan cuenta que les están quitando los privilegios y van a actuar de inmediato. Entonces, toda reforma tiene un impasse temporal.
siempre es más inmediata la fuerza de la reacción para volver las cosas atrás que la capacidad de crear una fuerza nueva que pueda defender. Por lo tanto, dice Maquiavelo, fíjense, el príncipe debe aplicar la violencia, pero toda de una vez y de inmediato. O sea que hay que calcular el grado de violencia que hay que aplicar a aquellos a quienes se les va a quitar privilegios y aplicarla toda y rápido. Y agrega, no dejar enemigos heridos. Porque los heridos después tienen un odio infinito. O vas con todo o no hagas nada, pero no dejes heridos. O sea, Maquiavelo aparece como un manual de astucias extramorales o inmorales que servirían para que cualquiera que le interese el poder pueda usarlo. ¿Sí? Una especie de, ¿cómo decirlo? ¿No? De un saber usar el Estado y sus herramientas materiales y represivas, el consenso y la coacción para poder dominar. Un técnico de la dominación. Bueno, se darán cuenta que así presentó a Maquiavelo es despreciable. Es un sujeto despreciable. ¿Por qué este sujeto despreciable? Hay que además se le adjudica una frase que hasta donde yo sé no la escribió nunca, que es que el fin justifica los medios. Dado un fin político, se puede hacer cualquier cosa para llegar a él. Bueno, yo en la universidad yo estudié ciencia política y siempre estuve leyendo Maquiavelo de una manera o de otra y nunca encontré a este sujeto despreciable. Nunca encontré a Maquiavelo como se los acabo de presentar. Y la larga tradición que llamé recién de izquierda maquiavélica lo lee de otra manera. Entonces vuelvo ahora a mostrarles por qué me interesa hacer esta reconstrucción de un perfil de Maquiavelo que no es exactamente este inmoralista. Este inmoralista que además, si tomamos el nombre de Maquiavelo como un término, que es el maquiavelismo, para todos nosotros es eso, ¿no? Es un utilitarismo inmoral, es saber hacer astucias y operaciones para lograr cosas sin consideraciones éticas, digamos, ¿no? ¿Por qué me parece que Maquiavelo no es eso y qué podría así ser? Maquiavelo es el nombre de qué. Le decía, con Spinoza el Maquiavelo republicano aparece muy claramente, pero con Rousseau aparece una segunda cuestión importante que es la siguiente. Cuando Maquiavelo escribe los consejos para el príncipe, los publica. Y hay un tema con la publicación, con hacer público. Vamos a decirlo así. ¿A quién le interesa que un libro, que es un conjunto de saberes sobre cómo funciona el poder, sea público? ¿Y a quién no le interesa? Vamos a decirlo así. ¿Quién es el que no sabe en la Italia de la época cómo funciona el poder? Se ve la pregunta, ¿no? Ese libro que parece estar dirigido como una especie de texto dirigido al príncipe, para que el príncipe sepa cómo funciona el poder. ¿Por qué no llega como informe secreto al príncipe y más bien se publica y se circula entre el pueblo, es decir, la entonces burguesía italiana? ¿Se ve un poco la cuestión? Empiezan a aparecer una serie de cosas que el gesto maquiavélico ya no es necesariamente el consejo privado a quien va a aplicar el poder, sino que tal vez va dirigido al pueblo italiano o a la burguesía italiana, porque Maquiavelo es de los que piensan que si Italia no se unifica, no tiene cómo salir de su atraso feudal, no tienen los principados y las repúblicas cómo sostenerse frente al poder del Estado francés unificado, del Estado español unificado, del Vaticano. Hay un proyecto en Maquiavelo. Me gustaría que pensemos un poco esta palabra. La política en Maquiavelo va ligada a un proyecto histórico. La política en Maquiavelo no es como meramente obtener el poder y conservarlo, sino que obtener y conservar el poder son condiciones fundamentales para realizar un proyecto histórico. Entonces ahora, 3 rasgos que nombré que me gustaría que vayan, digamos, colocando como premisa de este Maquiavelo. La primera, el agudísimo Florentino es un republicano. La segunda, el libro del príncipe es un libro que se publica, que se vuelve público, que publicita saberes sobre el poder a un pueblo que por primera vez lo lee. Lo que podríamos preguntar así: ¿quiénes son los que necesitaban saber lo que es el poder político y no lo sabían? Las clases revolucionarias, la burguesía italiana, el pueblo italiano, digámoslo así.
Es a ellos a quien se les habla. Y lo tercero, una tarea histórica, un proyecto histórico, que según Gramsci podría ser el pasaje del feudalismo al capitalismo, la unificación italiana, que las clases revolucionarias burguesas lleguen al poder. Hay una tarea histórica. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Eso de lo que mencionaste sobre Rousseau y lo que dice sobre Maquiavelo, no termino de entender. La idea de que Maquiavelo publica El Príncipe, ese sería el tema, ¿no? Publica El Príncipe. Vamos a decirlo de manera más directa. Lo que está poniendo en cuestión es lo siguiente. Está poniendo en cuestión que en la política hay un problema de saber. Que hay un problema de saber, hay un problema de conocimientos. ¿Por qué hay un problema de saber, un problema de conocimiento? Bueno, probablemente porque la política, y con Maquiavelo estamos en lo que diríamos en los comienzos de la política moderna, ¿sí? En los comienzos de la política moderna. La ciencia política discute cuándo empieza la política moderna. ¿Es Maquiavelo? ¿Es Hobbes? ¿Es Bodin? ¿Dónde empieza? Bueno, les propongo pensar que empieza con Maquiavelo, que además cronológicamente es anterior a Hobbes y a Bodin. Entonces, intentemos pensar que en Maquiavelo hay un origen de la política moderna. ¿Qué es lo que será propio de lo moderno? ¿Por qué llamaríamos moderno a algo? Tendríamos muchas maneras de responder esa pregunta. Me interesa un tipo de respuesta que yo creo que es la que encontraríamos en Maquiavelo. Sería así, vamos a llamar política moderna a un reconocimiento de un juego de fuerzas que ya no es ese juego de fuerzas mistificado por la moral y por la religión. Hay algo que ya no es, ¿cómo le va? Hay algo que ya no es meramente moral. ¿Se acuerdan lo que vimos con Spinoza, ¿no? De la moral y la ética, ¿no? Spinoza recusa la moral como sistema de finalismos. Entonces tendríamos, no es moral, no es religión. La política no es teología. El poder no viene de arriba, el poder no viene de Dios, el poder no es meramente hereditario. Hay un conjunto de articulaciones y de operaciones que llamamos poder político. Entonces Maquiavelo es un sistematizador de un conocimiento efectivamente político, de una serie de razonamientos laicos sobre lo que ocurre con la multitud, sobre lo que ocurre con el pueblo, sobre lo que ocurre con las personas, sobre lo que ocurre con las pasiones. Entonces, volver público el hecho de que el poder o el gobierno es un asunto de una inmanencia, recuerdan que estuvimos trabajando la inmanencia espinosista, ¿no? De una inmanencia en donde de lo que se trata es de comprender qué ocurre con las pasiones y qué ocurre con la multitud. La multitud son los muchos congregados como un pueblo. O sea, poder develar, esta es la palabra clave, ¿no? Develarle al pueblo que la política es el conocimiento sobre qué ocurre con el plano de las pasiones, qué ocurre con el plano de las instituciones, qué ocurre con el plano de la violencia, y para nada es un conjunto de saberes secretos divinos o subordinados a principios morales. ¿Se ve lo que significa entonces publicitar? Significa que ese saber sobre la política llegue a las clases revolucionarias, que llegue al pueblo. La política pasa a ser un asunto del pueblo. ¿Se entiende? Bueno, hablemos un poco entonces de qué es la política. Podríamos seguir por este camino diciendo que la política para Maquiavelo es una forma de conocimiento. Es una forma de conocimiento. Cuando yo estudiaba en la facultad, lo que los profesores nos enseñaban es que Maquiavelo inventa la ciencia política. Pero claro, en la facultad es difícil entender eso, porque en la facultad uno entiende la ciencia política como un saber abstracto y separado. Pero en Maquiavelo, la política es una forma de conocimiento que tiene en el centro una práctica. La política es nada si no es práctica. Entonces, no es que está de un lado la práctica y de otro lado el conocimiento. Creo que se podría decir lo siguiente. Maquiavelo inventa algo que es una ciencia de la política que puede leerse como un conjunto de conocimientos que tiene en su corazón una práctica. Yo me imagino que siglos después, y después de Freud, un psicoanalista podría decir, eso es el psicoanálisis. Una forma de conocimiento que tiene en el centro una práctica. Y habrá muchas formas contemporáneas
de pensar formas de conocimiento que no son posibles si no tienen en su corazón, en el centro de su corazón, una práctica. Bueno, Maquiavelo inventa algo ahí, inventa algo fuerte. Quiere decir que el conocimiento no es lo que hace un sujeto frente a un objeto, sino que el conocimiento tiene a la práctica en el centro. No hay conocimiento sin que la práctica esté ocurriendo. Y en ese sentido el príncipe es un sujeto de conocimientos privilegiado. Ahora nos vamos a meter más con esto. Antes de meternos con esto, quiero seguir un poquito más con esto de que estamos hablando de un tipo de conocimiento que tiene en el centro la práctica. Maquiavelo distingue en el príncipe dos categorías, en general en toda su obra, son dos categorías de época, pero que él las redefine, que son virtud y fortuna. Digamos que en la historia, la política, digamos, es inseparable de la historia. ¿No? Maquiavelo, cuando escribe muy distinto, por ejemplo, de lo que puede escribir Spinoza o de lo que puede escribir Descartes. Vive hablando de historia. La historia de Roma, la historia antigua, vive viendo cómo fueron las batallas, vive viendo cómo fueron el nacimiento y el fin de las repúblicas. Él en sus cartas dice, yo, ya en el exilio, por las tardes me visto de gala, entro a mi biblioteca y estoy 4 horas por día conversando con los muertos, que son los libros, ¿no? O sea, su reflexión es una reflexión histórica. Y toda la preocupación de Maquiavelo tiene que ver con dónde la historia se abre y dónde la historia se cierra. Dónde estamos condenados a repetir ciclos naturales y dónde la intervención política abre posibilidades nuevas. O sea, es una reflexión sobre la historia. Entonces decimos de la política. Primero, es un conocimiento que no es ni teológico ni moral, es específicamente político. Eso crea algo que llamamos moderno. Y en el centro de ese dispositivo de conocimiento está la práctica. Todo esto está referido a la historia. Vamos componiendo un cuadro de qué llama Maquiavelo la política. En el centro de la relación entre la política y la historia está la distinción entre virtud y fortuna. ¿Qué sea la virtud? Algo ya dijimos de cómo lo define Spinoza ayer, en el encuentro de ayer, ¿no? Todo aquello que el conocimiento del príncipe puede ofrecer en términos de domesticar o controlar lo que llamaríamos la fortuna, siendo la fortuna, vamos a decirlo así, el azar. Lo que no puedo calcular, lo que no puedo controlar. Acuérdense que estamos hablando de una forma de conocimiento que tiene en el centro una práctica. Cuando uno dice que tiene en el centro la práctica, también está diciendo aquello que no se puede controlar a priori teóricamente. Es decir, estamos hablando de la introducción de la fortuna, del azar, ¿sí? De lo aleatorio. ¿Se entiende esto, no? El príncipe tiene un conjunto de conocimientos, puede calcular algunas cosas, puede entender algunas cosas y entonces puede desarrollar sus estrategias con alguna posible eficacia, pero no lo puede hacer totalmente porque siempre está lo incalculable. Y un príncipe que no supiera que en cualquiera de sus batallas hay una dimensión incalculable es un príncipe poco virtuoso, es un príncipe que no le va muy bien. Dice Maquiavelo, si el príncipe que logra ganar una batalla gana 2, 3 y 4 batallas con la misma estrategia, no puede deducir de ahí que con esa estrategia va a ganar la quinta. Esa es la fortuna. Pregunta, una ciencia que incluye desde el comienzo en su racionalidad y en su idea de conocimiento la fortuna y lo incalculable, ¿es más interesante y perfecta o menos interesante y perfecta que una ciencia que logra modelizar absolutamente todo su campo de conocimiento y logra conocer todas las variables en juego y por lo tanto logra incluso predecir lo que va a ocurrir? ¿Se ve? Los modelos de conocimiento que me gustaría poner. La econometría neoliberal es una forma de conocimiento absoluto. Es una forma de poner todo en modelo, todo en variables, todo es encuestable. No hay elemento, no hay movilidad del deseo que no sea modelizable. Hay un modelo de las ciencias, que son las ciencias del control, que son las ciencias de la seguridad, que lo que intentan es que no haya un mínimo acontecimiento que no esté ya dentro de un marco de conocimiento absoluto. Quiero oponer esto a lo que estamos presentando como ciencia política en Maquiavelo. Y les propongo esto. Es infinitamente más rica, interesante, sofisticada y productiva una forma de conocimiento que ya sabe que lo incalculable está en el centro que una que no.
Hay una inteligencia bestial en inventar un discurso sobre el conocimiento que ya sabe que en el centro está lo incalculable, lo que no se puede anticipar. ¿Por qué? Porque nos da siempre una idea vívida y real de la praxis, de la práctica. Y quisiera reivindicar entonces en Maquiavelo este momento que es inspirador de toda una izquierda teórica y política del siglo XX, quiero ahora volver a decirlo, en la que se trata de desmontar una y otra vez el conjunto de los saberes de la dominación. El dispositivo de control, que es un dispositivo de la práctica a través del saber. ¿Cómo estamos hasta acá? Preguntas, comentarios, cosas que me olvidé, cosas que habría que decir mejor. Yo tenía una pregunta que me surgió respecto a la política maquiaveliana. ¿Cuál sería la articulación entre esta política maquiaveliana? Perdón, ¿cuáles serían? La articulación entre esta política y la ética en torno al problema del otro. Bien. Me explico. Por ejemplo, en los griegos, antes, cuando uno se tenía que conocer a sí mismo, se conocía en el lugar que ocupaba la polis respecto del otro. Entonces, había una dimensión ética de la misma política que ocupaba el otro. Ahora, no sé qué pasa con este paso a la modernidad. Bien. ¿Se escuchó la pregunta? ¿Sí? ¿Todos la escucharon? Si la política, te lo traduzco así, vos decime si bien, si la política maquiaveliana o la política moderna se desentiende de una relación ética con el otro, en el sentido de, como dijimos en el primer encuentro con Adot, el autoconocimiento griego siempre pasa por la polis, pasa por el cosmos, y nunca es un conocimiento del individuo como tal. Y estaría pesando una sospecha de que en la modernidad nos hemos quedado solos y pensamos solo por nosotros mismos. Por lo tanto, tendría que haber una ética que venga a decirnos que además de nosotros mismos están los otros a los que también hay que considerar. A mí se me ocurre decir que, y ahora vamos a avanzar un poco sobre eso, que el conocimiento moderno de la política que Maquiavelo ofrece pone en el centro ya no el uno y los otros, sino la multitud. Y entonces lo que vamos a hacer, si quieren ahora el próximo minuto, es tratar de vincular esto con la frase de Negri que yo les cité ayer, que dice: toda la ética de Spinoza no es más que una traducción en términos de metafísica de la política de Spinoza, y ver si cuando Spinoza, escribiendo su ética, se sentía maquiaveliano, estaba haciendo alguna composición entre ética y política que nos puede interesar, ¿sí? Vamos a recordar dos segundos lo que dijimos ayer sobre la ética de Spinoza en este sentido. Spinoza decía, hay algo que se llama cuerpo humano. Y eso que se llama cuerpo humano lo defino de la siguiente manera. Una ductilidad, una capacidad muy grande de maneras de afectar y de ser afectado. Llamo cuerpo humano a ese cuerpo que es el que más disponibilidad tiene, más posibilidades tiene de afectar y ser afectado de muchas maneras. Y Spinoza agregaba, y llamo alma humana a la imagen de ese cuerpo, es decir, a la capacidad de percibir muchas cosas al mismo tiempo. Después decíamos que ese cuerpo que puede afectar y ser afectado de muchas maneras, y ese alma que puede percibir muchas cosas a la vez, diría esto, nos da como resultado lo que Maquiavelo llamaría el sujeto de la política. La política se da entre aquellos que pueden afectarse de muchas maneras y pueden percibir muchas cosas a la vez. ¿Se puede ver la conexión? El azar, la fortuna y la constitución en ese contexto de fuerza colectiva tiene como premisa esa apertura del cuerpo y del alma a las muchas posibilidades y a las muchas potencias, a las muchas maneras de afectarse. En esas muchas maneras de afectarse está el origen de lo que llamaríamos la pasionalidad. Habíamos visto ayer que la potencia de un cuerpo individual depende del modo en que es afectado por otro, con lo cual la potencia de un cuerpo individual se encuentra en variación continua, y esa variación continua responde al conjunto de encuentros que vamos teniendo con los otros. Y Spinoza, cuando planteaba esto, al mismo tiempo decía, la potencia individual se prolonga en la potencia colectiva. El derecho natural
se prolongan en el derecho civil. O sea, la utilidad que encuentra cada quien en la asociación con otros permite tender a la seguridad y la libertad. Eso decía Spinoza. ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien? Ahora yo diría, yo encuentro en Spinoza la siguiente posibilidad. La política es propiamente humana. Es lo propiamente humano. Es el conjunto de estrategias que el deseo o el conatus humano tiene para poder existir, para poder escapar de los peligros y aumentar su seguridad, para poder escapar de la tristeza lo más posible y conquistar la mayor de las alegrías posibles. ¿Va bien? No hay cómo hacerlo sino a través de la política. La política, antes de ser un saber sobre el Estado, es una pragmática del ser vivo como tal, del humano vivo como tal. ¿Recuerdan esto que hablábamos ayer? Decíamos además, a partir de esto, que esto coloca las premisas para pensar después las formas de composición colectivas, las formas de las instituciones. Diría entonces que podríamos hacer una conexión entre ética y política con Maquiavelo y Spinoza en principio de la siguiente manera. La ética y la política se tocan en el hecho de poner a la multitud y a las pasiones como el fundamento de la política, como no subordinados a ningún principio trascendente, y a la búsqueda de esa multitud por la forma de existir juntos, que es la forma que mejor hace articulación entre los muchos y las pasiones, que es la república, que es la democracia. La república, dice Maquiavelo, es la forma política que más reformas admite. Es la forma de gobierno más apta para soportar conflictos. Vamos a decirlo así, este es otro punto que yo quería discutir un poquito más largamente, no solamente como respuesta a una pregunta. La república se perfecciona en el tumulto. La república se perfecciona en el tumulto. La república en Roma fue lo que fue porque el pueblo romano era tumultuoso. O lo voy a decir de otra manera, esto es Lefort. Esto ya está en la entrevista de Lefort que tienen para leer. Trato de acordarme cómo lo dice él. Las leyes más justas surgen de la capacidad del pueblo de hacer revueltas. ¿Se ve? No es que la república entra en decadencia y que las leyes se corrompen cuando hay revuelta, sino que la revuelta o el tumulto pone las condiciones de visibilidad para comprender en qué sentido hay que legislar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo voy a decir de otra manera. Recobro algunas de las cosas que yo dije. Decimos que la política es una forma de conocimiento. Decimos que es una forma de conocimiento que tiene la práctica en el centro. Y decimos además que el azar es imposible de eliminar. Y ahora quiero sacar esta conclusión. Maquiavelo dice del príncipe, lo que él llama el nuevo príncipe. El príncipe es aquel que tiene una tarea histórica. ¿Qué puede ser una tarea histórica? Gramsci dice, desde el punto de vista histórico, era la unificación italiana, la aceleración de una Italia burguesa y el pasaje al capitalismo. Pero cuando Gramsci, en la década del 20, en la década del 30, escriba sus cuadernos de la cárcel y haga toda su militancia y toda su obra, Gramsci sí es conocido y como Foucault no hace falta presentarlo, ¿verdad? Sería grave de mi parte pasar por alto quién es Gramsci si alguno aquí no lo conoce. Supongo que todos lo conocemos. Gramsci, del Partido Comunista Italiano, ¿no? En su obra Los cuadernos de la cárcel. Lo que dice Gramsci es que el príncipe moderno ya no es el nuevo príncipe de Maquiavelo, es la misma figura, es el príncipe a la altura de la tarea histórica actual, en la misma Italia, ¿no? El nuevo príncipe de Maquiavelo lo que tiene que hacer es unificar al pueblo, a un pueblo que está disperso. Y lo tiene que unificar proveyéndole de un saber político que le permita comprender por dónde pasa la tarea histórica y no dejarse engañar por la teología y los moralistas. En cambio, el príncipe moderno de Gramsci, en situación histórica nueva, tiene una tarea histórica nueva. ¿Cuál es la situación nueva? La Revolución Rusa. ¿Por qué la Revolución Rusa puede ser considerada situación nueva? Porque la Revolución Rusa es la autonomización del proletariado como clase social que le puede hablar al pueblo ruso en su conjunto, mayoritariamente campesino, para crear un Estado nuevo. ¿Sí? Un Estado soviético. Esa es la tarea. La tarea siempre es crear un Estado nuevo, instituciones nuevas.
que un pueblo disperso puede unificarse a partir del conocimiento de su propia potencia y de las reglas mismas de composición de fuerzas que es la política, que pueda conocer en este dispositivo de conocimiento que Maquiavelo ofrece para crear una tarea, para desarrollar una tarea histórica, para desarrollar un Estado nuevo. El príncipe moderno, dice Gramsci, es el Partido Comunista. Esto tiene algunas cosas que nos pueden resultar anacrónicas y algunas cosas que son muy interesantes, me parece a mí. La primera es que el partido, como Gramsci lo nombra, desmitifica al príncipe de Maquiavelo. Ahora, si quieren, se los leo como lo dice Gramsci, es muy lindo. Dice, Maquiavelo es ante todo un gran escritor y que lo que nos ofrece es un conocimiento, un texto de tipo dramático. Y nos hace creer, como se cree en los mitos, que el príncipe encarna en una persona. Pero es imposible que el príncipe sea una persona. El príncipe es una función colectiva. Entonces se vuelve interesante, ¿no? Porque ya no estamos hablando ahora de un caudillo, de un elegido, de una persona, preponderantemente un hombre de mediana edad, poderoso, sino que Gramsci dice, bueno, pero es una escritura de tipo literaria en donde Maquiavelo está jugando con que la burguesía y su tarea histórica y sus saberes encarnase en una persona. Ahora, todos sabemos que no es una persona, es una función colectiva. El príncipe es una función colectiva. Ese es un desplazamiento fundamental que hace Gramsci, ¿no? Se dan cuenta del campo que abre. Porque si la capacidad de poner en marcha una tarea histórica y de poner en juego un dispositivo teórico que tiene la fortuna en su centro, no es tarea de un individuo, sino que es una función, y es una función colectiva, lo que entendemos por príncipe se abre a composición, se abre a invención. ¿Va bien esto que digo? Bien. Ahora, el príncipe no es pura virtud. No estamos hablando de una persona, de un colectivo o de un saber que pueda controlarlo o anticiparlo todo. Es ante todo la historia que se abre y se vuelve inanticipable e incontrolable. Y en esas condiciones hay que llevar adelante un proyecto histórico, ¿sí? Tener un proyecto histórico no es, como diría cierto marxismo, leninismo, interpretar las leyes de la historia. Gramsci se opone a esto brutalmente, ¿no? Nadie puede creer que tiene las leyes de la historia a su favor. Si alguien creyese que tiene la historia a su favor, es un perezoso, dice Gramsci. Delega en la historia lo que tiene que hacer, y que es muy difícil, y que implica lucha, invención, creación, esfuerzo, tiempo. Entonces estamos hablando ahora de la apertura, de la función del príncipe a una experiencia colectiva. Gramsci la llama intelectual, habría un intelectual colectivo, pero este intelectual colectivo no es el conjunto de los profesores universitarios de una sociedad, ¿no? No es el conjunto de los eruditos. Lo que hay de relevancia y de importancia en la figura de intelectual en Gramsci es la capacidad de sistematizar la experiencia de una clase social. Diríamos entonces Maquiavelo es un intelectual burgués, un anticipado y adelantado intelectual burgués en la época en que la burguesía es clase revolucionaria. Cuéntenme un poco cómo vamos, cómo ven. Quiero seguir, pero no me gustaría seguir solo, quiero saber cómo lo están oyendo. Eso del concepto de el príncipe es una función colectiva. O sea, podemos decir que el príncipe a nuestros días no sería tanto el presidente de la República, sino bien sería todo el órgano legislativo y judicial de nuestras naciones, ¿cierto? Entiendo el punto. Vos estás mostrando cómo la función política nunca puede descansar en la figura mistificada de un individuo que encarna todo. Por ejemplo, como podría querer decir un presidente de sí mismo, ¿no? Yo soy el pueblo. Pero me gustaría que captemos bien un aspecto que estoy tratando de señalar y que me gustaría, está bien la pregunta, si le podemos entrar más a fondo. Que captemos bien el hecho de que el príncipe tiene por función crear un proyecto nuevo, un Estado nuevo. No le habla al pueblo representado, al pueblo que sabe, al pueblo que gobierna. Le habla al pueblo disperso, al pueblo que todavía no existe. Y le quiere decir a ese pueblo que hay una función histórica por conquistar. Por lo tanto, el discurso del príncipe no es al pueblo de la nación que vota y se representa, sino a ese pueblo disperso
que aún no encuentra la manera y no tiene los conocimientos prácticos políticos para una tarea de transformación. O sea, se llama un pueblo futuro y se le pide, es decir, el príncipe asume la tarea de crear un Estado nuevo, que es lo que en principio un parlamento y un presidente no hacen, salvo que el pueblo se les venga encima. ¿Está bien? En Maquiavelo se encuentra menos una teoría de legitimación de los poderes actuales y más el problema de cómo se elabora una función colectiva en función de una historia abierta y de una tarea histórica. ¿Sí? Por eso cuando cuento la historia de Gramsci, digo, es el Partido Comunista preparando una revolución. Si hablamos en Gramsci es Maquiavelo es Lenin para Gramsci. Maquiavelo es Lenin. Eso es cómo hace el intelectual colectivo para organizar un pueblo y crear un Estado nuevo, en el caso de Gramsci, socialista comunista. Vamos a terminar la reunión de hoy, si todo va bien, preguntándonos si tiene sentido hoy este conjunto de rasgos que estamos tomando de Maquiavelo para pensar, ¿hay príncipe colectivo hoy y cómo sería? Por otro lado, ¿hay proyecto histórico hoy y cuál sería? ¿Se trata de diseñar instituciones nuevas? ¿Cómo sería? Sí, pero eso lo dejamos para el final, porque me gustaría seguir agregando un conjunto de rasgos más, como tipo un abanico, ¿no? Más elementos de la política maquiaveliana, a ver si la podemos sacar del Maquiavelo, como hizo Gramsci, ¿no? Dejarlo a Maquiavelo descansar en su época, pero traer algo de la genialidad de Maquiavelo para ponerla en juego hoy. Esa sería un poco la invitación. ¿Va bien? Dice Maquiavelo, si hay fenómeno político, el fenómeno político es el siguiente: las sociedades se dividen. En la sociedad hay desunión. Es decir, Maquiavelo, en una célebre carta, Marx dice en la década del 40, creo, 1840, que él no inventó la expresión lucha de clases, ¿no? Que ya en Francia existía, la lucha de clases no la inventó él, digamos, ¿no? Lo que hizo Marx fue, en todo caso, teorizar las determinaciones modernas de esa lucha de clases. Pero la lucha de clases ya existía. Y uno podría decir, bueno, con Maquiavelo ya hay una comprensión de la lucha de clases que es la siguiente. Toda sociedad es política o hay política en toda sociedad en la medida en que la sociedad la conocemos por la forma en que se divide, en que se desune, en la manera en que la sociedad no aparece unida, en el sentido que hay conflicto. Claro que Maquiavelo no teorizó explícitamente que ese conflicto fuera económico. No es eso lo que le resultaba importante a Maquiavelo. Maquiavelo, como pensador político, cree, quizás en algún sentido más cerca de Foucault, de lo que vimos de Foucault, que hay un problema con el poder, con la función gobernante-gobernado, dominante-dominado. Entonces Maquiavelo dice así: toda sociedad se divide entre los grandes que quieren dominar y el pueblo que no quiere ser dominado. Esas son las divisiones que le encuentra. Fíjense qué diferente decir esto a decir se divide entre dos que quieren dominar. Es bastante diferente, ¿no? No habría que caer en esa confusión en la que Maquiavelo no incurre. Están los grandes que tienen la ambición de dominar. Y están todos aquellos que genéricamente llamaremos pueblo, que no tienen ningún tipo de proyecto político como tal, pero que no quieren ser dominados. En algún lugar leí, lo busqué para traérselos hoy, pero no lo encontré, así que asumo la posibilidad de que sea una fantasía mía, que la fortuna puede ser el conjunto de pasiones de los que no quieren ser gobernados. O sea, lo que vuelve incalculable para el príncipe la posibilidad de prever la historia es el carácter incalculable de lo que ocurre con la pasión humana. Es decir, el príncipe puede tener claro un momento de la coyuntura política, puede tener claro lo que ocurre a grandes rasgos durante un periodo, pero la infinitesimalidad de la variación de las pasiones humanas y el espacio abierto de lo político hace que sea, vuelvo sobre esto, ¿no?, absolutamente imposible de controlar y calcular qué es lo que pasa con esos cuerpos, cuya potencia y cuya percepción está en permanente variación. Entonces, ¿qué sería la virtud? La virtud sería la capacidad que tiene el príncipe, que ahora asumimos como función colectiva, y esto es lo que yo sí les propongo como central en lo que yo les quería transmitir hoy.
hace que la virtud del príncipe sea un ejercicio de lectura. Un ejercicio de lectura. ¿Lectura de qué texto? El texto es la pasionalidad humana. El texto es ese deseo de no obedecer. Y el problema con ese texto es que es una lectura, la lectura de ese texto es una lectura productiva, es una lectura de tipo traducción. Habría que ser capaz de encontrar en la pasionalidad humana y en el deseo de no obedecer qué hay de un potencial cognitivo que nos explica qué es un proyecto histórico nuevo, hacia dónde habría que armar institución. Vuelvo sobre esta frase. Una ley justa surge de un pueblo tumultuoso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se deriva la ley justa del tumulto? ¿Cómo es que una revuelta, que en principio solo está diciendo no quiero que me dominen, puede presentar los rasgos de una invención política en términos de una institución nueva en el marco de la República? Eso sería el príncipe. El príncipe lee, da con un potencial cognitivo, tiene una idea del conocimiento de la política, sabe que el conocimiento de la política es la práctica, sabe que con la virtud viene la fortuna, sabe que hay que crear un Estado nuevo y tiene que deducir su comprensión del Estado nuevo y de la historia del conjunto de tumultos o del conjunto de desobediencias, lo cual equivaldría a decir que un pueblo que se rebela está haciendo un regalo al pensamiento político. Está diciendo por dónde no y por dónde sí. Pero aún así hace falta el príncipe, hace falta esta función colectiva que sea capaz de traducir, de elaborar, de crear cómo de la rebelión surgen líneas de diseño de institución, de diseño de sociedad, sabiendo que la sociedad volverá a dividirse una y otra vez, porque en Maquiavelo, a diferencia de la filosofía y la historia marxista, no hay llegada a un buen puerto. Lo que hay es construcción de república. La diferencia es soñar con una sociedad sin conflicto, no es el caso de Maquiavelo, o construir una dinámica lo suficientemente advertida sobre el conflicto y sobre la necesidad de reformas para que soporte la mayor capacidad de conflicto, no en el sentido de gobernar el conflicto, sino de encontrar en el conflicto el motor de la producción de sociedad. Siento medio que dije todo lo que tenía para decir, pero sé que hay mucho más, así que les pido ahora sí que me digan cosas que están pensando. ¿Qué les suena? ¿Les suena que esto que les estoy contando es una historia de teoría política vieja o se pueden tomar algunas de las cosas que estamos diciendo para empezar a pensarlas más detenidamente, más a fondo? Para Foucault, en un texto que yo les cité ayer, que está, creo que está en Seguridad, Territorio y Población, hay una especie de incomodidad con el pensamiento de Maquiavelo, porque el pensamiento de Maquiavelo evolucionaría por el lado de la soberanía. El príncipe es un príncipe soberano. El príncipe tiene una relación jurídica con el territorio, tiene una relación de patrimonial con el territorio. Lo conquista, a veces por la fuerza, y después lo conserva. Mientras que Foucault hace una investigación, hace un repaso de un género literario llamado antimaquiavelismo. O sea, el conjunto, así como yo hice un intento de demostrar que habían lecturas maquiavelianas o maquiavelianas de izquierda que reivindican a Maquiavelo, Foucault más bien hace el repaso de los críticos a Maquiavelo, ¿no? Sobre todo dentro de la Iglesia Católica, sobre todo dentro de los jesuitas. Y ayer comentamos un poco la gran y brillante crítica de los jesuitas a Maquiavelo puestos en los siguientes términos. Si Maquiavelo cree que controlar políticamente es controlar un territorio, los jesuitas le respondemos: controlar políticamente es gobernar una población. Y no es lo mismo controlar un territorio que gobernar una población. No es lo mismo tener el control militar, el control jurídico sobre un territorio que tiene la población solo como una de sus variables, como tiene ríos, ¿no? Como tiene bosques, que las técnicas de gobierno específicas sobre poblaciones, es decir, sobre almas y conductas, ¿no? El nacimiento de la reflexión de Foucault sobre el poder pastoral, que no estaría en Maquiavelo. Porque Maquiavelo sería la línea para nosotros más tradicional y clásica. Se gobierna desde el Estado tiene un poder específico de mandar.
Foucault, interesado por el neoliberalismo, no le interesa nada a Maquiavelo, porque lo que le interesa mostrar a Foucault es que Occidente despliega una forma de gobierno que no tiene nada que ver con la soberanía del Estado, sino que es una larga tradición en Occidente, primero a través del poder pastoral, después el liberalismo y después el neoliberalismo, por el cual, como trabajamos bastante ayer, se trata de que las almas y las conductas puedan ser gobernadas de una manera mucho más inmanente de lo que es la soberanía del Estado. Y es muy propio los últimos años de los discursos que enfatizan en el neoliberalismo desatender lo que sería la política maquiaveliana, es decir, la construcción de un proyecto que una multitud pudiera sostener, simplemente por la idea de que la multitud está desagregada, está desorganizada en el mercado. En el mercado no tenemos propiamente una multitud, tenemos un conjunto de individuos subjetivados neoliberalmente, que no es lo mismo. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer hoy, tratando de ligar con lo que trabajamos ayer, es: ¿tiene sentido aún la imagen de la política moderna, de la política maquiaveliana, cuando lo que estamos hablando es de un tipo de sociedad gobernada de manera inmanente a través del mercado? ¿Es ese el neoliberalismo? ¿Tiene algo que decirle el maquiavelismo a la sociedad neoliberal? ¿Es posible salir de la sociedad neoliberal hablando de política? Claro, creo que en ese sentido podría ser interesante pensar análogamente que el Maquiavelo del neoliberalismo es Descartes. Descartes. O sea, pensar justamente el proyecto médico, político, matemático, del cálculo, ¿no? Con toda la complejidad que tiene en Descartes la relación a por lo menos un doble plano de la imaginación, ¿no? Una imaginación sometida, digamos, a ciertas reglas del cálculo, y una imaginación que no puede ser controlada, ¿no? Y tiene, ¿no? Digo, ¿en qué sentido el príncipe, ¿no? El príncipe, los principios que tenemos que conocer, que son los principios que nos gobiernan, tienen que ver justamente con el cálculo, con la técnica, con esta máquina neoliberal, un poco como tú la describías recién, ¿no? O sea, que en el fondo la política que conocemos de mucho tiempo, desde 46 años por lo menos acá, situar eso, es una política que se ha desplegado más bien sobre la base del cálculo, ¿no? del gobierno. En ese sentido estaría más ligado, por supuesto, a lo de la gobernabilidad, ¿no? O sea, el gobierno del cuerpo social a través de la matemática, de la relación, el Estado cartesiano, ¿no? El cuerpo individual, también la medicina, como el gobierno del cuerpo individual, y bueno, el gobierno de la fortuna también, ¿no? El gobierno de la fortuna, en el sentido del gobierno de la totalidad, o sea, el Estado totalitario, ¿no? O la gobernabilidad totalitaria, no a lo mejor bajo la forma del soberano, no sé, esa sería una parte interesante de ver, ¿no? Claro, habría que discutir en qué sentido el principio matemático descansa en una definición. Pero bueno, simplemente para simplificar es... Sí. Claro, ¿en qué sentido el cogito, el modelo de la, digamos, el esquema, el cálculo,
descansa en una decisión o descansa en otra cosa. Pero simplemente la pregunta más simple, ¿no? ¿En qué medida el príncipe que nos ilumina respecto de la gobernabilidad, el príncipe moderno, digamos, porque habría otros más, podría ser cercano? Es decir, vos lo que dirías es, hay un principio neoliberal o príncipe neoliberal que es la prolongación de la modernidad cartesiana, en donde la imaginación general está subordinada a un conjunto de cálculos. Simplemente como entendiendo el vínculo que hay entre neoliberalismo y técnica. Claro. Y disponibilidad, disposición, dispositivos, y bueno, cómo somos gobernados a través Bien. De los dispositivos que usamos y usan, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando hoy acá en Chile, ¿no? Lo que está pasando un poco, diríamos, en la región, porque según la semana que nos encontremos decimos lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, qué sé yo. En pocas semanas va cambiando el país de referencia. En la región están pasando cosas, ¿no? Y el papel de las Fuerzas Armadas cada vez más en el centro, es una preocupación clara. A mí me interesa sobre todo el hecho de que la retórica neoliberal deviene cada vez más incapaz por sí misma de organizar la situación. Entonces estamos en un momento en donde podemos hacernos muchas preguntas, diríamos, el potencial cognitivo de la crisis. En la primera reunión, una compañera presente hizo la pregunta sobre si era imaginable, más allá del orden neoliberal que hoy estaría siendo cuestionado, sobre todo acá, o de manera muy explícita acá, podía pensarse alguna relación entre automatismos y reglas, ¿no? De automatismos y reglas. Y creo que le habíamos dado la siguiente vuelta al razonamiento. Habíamos dicho, bueno, no es lo mismo la regla cuando expresa poder soberano que la regla cuando la tomamos invertida como procedimiento de constitución, ¿no? Yo diría, cuando volvemos maquiavélica la relación con la regla. Se me ocurre un poco preguntarles si es posible o no que creen también invertir o hacer trabajar desde abajo o volver productivo los llamados dispositivos. Es decir, no solamente de una lectura a los dispositivos en tanto y en cuanto hacen pasar soberanía o hacen pasar racionalidad neoliberal o hacen pasar racionalidad técnica, sino también en tanto y en cuanto habilitan la posibilidad de prefigurar, dibujar, empezar a preguntarse qué sería un proyecto histórico otro, o qué sería diseñar institución, o qué sería la posibilidad de rehabilitar lo político a la altura de lo que ocurre. Se los pregunto porque me da la impresión, ayer terminamos un poco hablando de eso, y yo seguí pensándolo, si no es posible pensar que lo que el texto de la desobediencia en América Latina está mostrando, insisto con la idea de un texto, no estoy claramente diciendo que la realidad sea un texto, ¿eh? La realidad es esto que Maquiavelo llama el deseo de no ser gobernados, o la fortuna, o aquello que ocurre incalculable. Cuando digo que es un texto, quiero decir que tiene un valor cognitivo en sí mismo, que además de alterar, o además de no dejar gobernar, o además de producir excepción, o abrir una etapa de crisis, hay algo ahí, yo lo voy a tratar de decir así, no hay algo ahí a conocer o a describir, sino que es un lugar desde el cual conocer y describir. Es decir, si pudiésemos, ayer un compañero habló del perspectivismo, de las perspectivas. Tal vez podamos decir que toda crisis inaugura una perspectiva. No es tanto hacer sociología de la crisis y describir las crisis y pensar qué cosa es esta crisis, sino pensar que la crisis abre una manera de mirar. La crisis es un lugar desde el cual se elaboran categorías. La crisis como lugar productivo para las sensibilidades y para las pasiones. ¿Se ve la diferencia? En Argentina, después del 2001, 400.000 libros tratando de explicar qué son los piqueteros, qué fue la crisis, qué fue el 2001. Mucho más difícil y productivo, me parece a mí, es pensar desde la crisis. Como si yo dijese, más que hacer una película sobre el movimiento piquetero, una película que el movimiento piquetero hace sobre la normalidad. ¿Sí? Como la mirada que la crisis permite abrir sobre lo que ya no se desea.
como si dijésemos ir elaborando elementos cognitivos a partir de lo que no se quiere obedecer. Desde esa mirada, un poco la pregunta que yo me imagino maquiaveliana sería la siguiente. ¿Qué es lo que aparece como nuevo punto de vista efectivo, material y tipo productivo hoy en América Latina o, más modestamente, aquí, en Chile? Como si dijésemos, ¿qué es lo que el príncipe leería, dado que el príncipe, en la medida que tiene una tarea histórica que cumplir, no es un sujeto de la gobernabilidad, es un sujeto de la creación de instituciones, es un sujeto creador, viene a instaurar algo el príncipe. Y la decisión que el príncipe puede tomar puede ser la decisión smithiana. Carl Schmitt dice, llamamos soberano a aquel que es capaz de declarar el estado de excepción, aquel que puede suspender momentáneamente el orden jurídico para salvarlo, ¿no? Aquel que cuando suspende el orden jurídico también cuenta con los elementos para normalizar la situación. Ahí la decisión descansa sobre la misma idea de normativizar la crisis, de normativizar el orden. Pero ¿qué pasa si la decisión descansa sobre un texto? Eso será mi pregunta. Si la decisión del príncipe no descansa en la voluntad de normalizar, descansa en el deseo de un diseño nuevo. Si es la lectura que surge de la desobediencia y no el llamado al orden, ¿se ve? Sería como una decisión construida al revés. Como lectura de la desobediencia y no como ansiedad por volver al orden. Me pregunto, cuando vemos la persistencia que tiene el elemento indígena, popular, comunitario en las sociedades latinoamericanas, cada vez más en Bolivia de una manera muy eminente, pero no me parece que en Chile no sea un dato importante, por lo que poco que me tocó ver estos días, ¿no? Cuando vemos la persistencia y el crecimiento del lenguaje y del modo de percepción del mundo de ciertos feminismos populares que son persistentes, que no son grupitos simplemente, sino que empiezan a armar una escena, una atmósfera que no son fácilmente reprimibles, que no son fácilmente vivibles como contingentes. Por eso soy muy optimista, pero quiero que lo evaluemos juntos. Se los quiero preguntar a ustedes. Cuando vemos la persistencia con la que va surgiendo una dinámica que es dinámica del trabajo precario, no como dice el neoliberalismo trabajo flexible, sino trabajo precario, o sea, lo flexible visto desde abajo, ¿no? Lo precario, el trabajo precario. ¿Es eliminable esta dinámica del precariado, del feminismo, de lo popular comunitario indígena? ¿Es eliminable como dinámica política? ¿Es posible que nuestras sociedades puedan gobernarse sin atender de uno u otro modo estas regularidades crecientes en nuestras sociedades, estos elementos empíricos, que solamente por ser elementos empíricos empiezan ya a producir maneras de pensar, maneras de habitar, maneras de desobedecer, maneras de decir que no, maneras de... ¿Se ve lo que quiero decir? ¿Estos elementos son meramente una excepcionalidad momentánea o son el dato político? Son la crisis misma. Si son la crisis misma, o, me pongo un poco exagerado, o podemos esperar estas reacciones de tipo fascistas que intentan reprimir esto, y sería creo que imposible, pero si fuera posible sería una salvajada histórica, realmente entraríamos en una nueva época histórica. O hay que tomar estos elementos como constituyentes de una u otra política. Antes de que empiece, podríamos tener que intensificar la discusión que a la universidad sobre el día que van a cerrar a las 2:30. No importa, no vamos a poder seguir acá, así que y además tengo que matar al profesor para un tema administrativo. Ok, ¿y hasta qué hora tenemos? A las 2:30 cierra la universidad, yo diría que 20 minutos. Ok, bueno. Para cerrar, y lo que propongo es que mañana, hablar con los invitados al conversatorio de equilibrio, Claro. para empezar un poco más tarde, entonces empezamos a las 10:30, tú retomas un poco porque quedó muy ajustado y tal vez puede empezar el conversatorio 11:30, 12, dependiendo de que nos digan los profesores de su Ok. Ok. Sí, entonces hagamos tu pregunta, conversamos un poquito y la seguimos mañana. No hay algo que me propósito tratando de analizar un poco la función, ¿no? La cuestión del príncipe y la función, un poco en esta lectura con Gramsci que haces, ¿no? Y entendiendo también un poco lo que hablaste en la primera sesión, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de repensar, digamos, radicalmente la dinámica. Sí. Como, ¿no? de que esta crisis tenemos
una bajada como muy como una mirada con escaneo un poco desde abajo, ¿no? De la activismo, distancia, incluso pensando en la de Bolivia, ¿no? O sea, la crisis que llegó ahí. Pienso que, o sea, me trato de preguntar un poco por esta función del príncipe, ¿no? En el marco también de algo así como los diferentes, ¿no? Como los pequeños diferentes, ¿no? Que finalmente en Chile ha sido como muy, digamos, profuso. Hoy día hay como una gran base, o sea, hay una suerte de, me acuerdo en general que esto es lo que no queremos, hay una gran máxima, como digamos, claro. Dignidad, no al liberalismo, no al neoliberalismo, asamblea constituyente, pero una vez que uno hace una suerte de sumir, ¿no? a los grupos, ¿no? a los partidos, ¿no? a los lugares donde esto como que se quiebra, se fractura, y de repente, ¿no? como que pareciera haber, a veces yo me pregunto, ¿no? Si hay posibilidad de coalición, ¿no? ¿Posibilidad de? De unión, de coalición, de acuerdo, a veces diferentes que son al interior de los propios grupos. Y esto un poco, lo digo muy al interior de Bolivia, porque digamos que también parte de la crisis que lleva, o sea, evidentemente hay una utilización del fascismo, ¿no? De esta crisis, evidentemente, y entra los evangélicos, etc. Pero también, digamos, al interior del propio movimiento, ¿no? hay una diferencia, ¿no? Como moral, o sea, hay un activismo indigenista que está en desacuerdo, digamos, con el personalismo del gobierno moral, ¿no? Entonces, pensar ese problema, o sea, creo que es el problema también, ¿no? Pero ahora estamos como en la revuelta, como el furor, ¿no? Todavía la revuelta. Pero también pensar este otro momento como una orgánica que se pueda sostener, ¿no? Como entendiendo toda esta crisis, ¿no? De la cultura, digamos, como partidista, quizás, no sé, y pensando en las colectividades. Pensar esa relación realmente entre lo que podría ser un proyecto y estas disociaciones también, fracturas que hay interior de los propios activismos, a veces, ¿no? No sé si lo ven o si les parece pertinente, incluso preguntándole a todos si logran ver esto, por ejemplo, ¿no? como entre los propios grupos, digamos, que estamos de acuerdo, en desacuerdo, digamos, frente a una macro situación. Cuando uno hace zoom a la pantalla como campaña universitaria, ¿cierto? Los grupos hay muchas diferencias y desacuerdos que son bastante como tajantes, podemos decir, muchas veces, o radicalmente, no sé, irresolubles, ¿no? Entonces, como que tengo esa inquietud, porque creo que también el nudo de lo que estás preguntando y a donde tenemos que ir pensando es esto, una construcción de algo así como de instituciones, podemos decir, ¿no? Bien, me parece muy perfecta, muy oportuna la pregunta. Me la digo a mí mismo así. Está bien, digo que hables del príncipe, pero después en concreto, cuando estamos en Buenos Aires, o en Santiago, o en La Paz, o en cualquier lugar de Argentina, Chile, Bolivia, nos matamos entre todos los grupos. Todos estaremos de acuerdo en un príncipe, en una transformación, pero en la práctica, por ejemplo, ¿a Evo hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo en el momento en que se abrió? ¿Le están haciendo un golpe de Estado o es una cosa diferente? Sabemos, los que estamos como más al tanto de las informaciones, y nos interesa, que están habiendo lecturas muy diferentes. De Chile no conozco tanto en términos de textos, estoy empezando a conocer, pero seguramente, ¿no? Hay posiciones completamente diferentes y además odio entre los grupos, me parece perfectamente. Todos sabemos que la vida política efectiva es así, es división, es rivalidad, es intolerancia entre grupos, etc. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, si mañana tenemos un momento, lo que a mí me gustaría profundizar un poco sería la pregunta que ya un poco empezamos a trabajar, ¿qué sería el príncipe actual, no el príncipe moderno que habla Gramsci, ¿no? Si no estamos en la época de Gramsci, no estamos en la época de la Revolución Rusa. Diría, estamos más bien sobre el fracaso del proyecto que Gramsci creía que podía ser triunfante, ¿no? ¿Sí? Del llamado socialismo. Por lo tanto, ¿qué sería un proyecto histórico hoy? ¿No? Y además, ¿desde dónde lo pensaríamos? Hay una frase de Negri que me gusta muchísimo, que dice algo así. Y lo dice pensando en Lenin, no pensando en hoy. O sea, lo dice pensando en hoy, pero a propósito de Lenin. Dice, el problema con el leninismo, y leninismo no quiere decir Lenin exactamente, leninismo quiere decir
la manera en que un pensador político como Lenin se lo ha consagrado como si fuera un teólogo, alguien que sabe cómo las cosas son, ¿no? Por lo que les dije recién, la política no puede nunca actuar así, porque la política tiene en el centro la práctica y tiene en el centro la fortuna. Si el político tiene un saber finito, no importa si somos de un individuo político o de un movimiento social, ¿eh? No hay nadie que tenga nunca el conocimiento sobre la historia y la política. Hay conocimiento finito, parcial, momentáneo, ligado a la práctica. Por lo tanto, el leninismo, lo estoy utilizando, es una expresión despectiva. El leninismo creyó que la revolución dependía de una mediación particular que se da primero en el partido, que es el grupo político acertado, y después en el Estado. Mientras que la tarea de transformación implica que las clases sociales se den una multiplicidad de mediaciones. ¿Se ve lo que estoy diciendo? La diferencia entre una mediación y una multiplicidad de mediaciones. Estaremos pensando menos en el grupo, que es el que tiene la claridad y sabe conducir al movimiento hacia su horizonte histórico, y más la experiencia de clases sociales que no quieren obedecer y se dan a la tarea de crear mediaciones. Eso es conquistar un tiempo que no es el tiempo del Estado. Conquistar un tiempo que no es el tiempo del mercado. Y a mí me parece, y les quiero proponer, que eso no es tarea de un grupo. Le llamaríamos príncipe, en este caso, ya no a algo colectivo, sino también a algo desmultiplicado, a un conjunto de tareas o funciones mediadoras que expresan el deseo de no ser gobernados y que no deberíamos presuponer que descansa siempre en la claridad de un grupo. Dudo mucho, creo que por lo que dijimos todos dudaríamos mucho, de confiar en un grupo de dirección. Mucho más interesante, realista, materialista, me parece a mí pensar que hay momentos en donde hay muchas mediaciones poniéndose en juego y son contradictorias entre sí, heterogéneas entre sí. Y lo que hay que, en todo caso, pensar es en la categoría althuseriana, muy inspirada en Maquiavelo, de coyuntura. Porque la coyuntura es el tiempo en que es el momento en que se juntan muchos tiempos distintos. Y exactamente no es al mismo tiempo el tiempo de crear la mediación que estoy creando y el tiempo de fijar posición sobre un conflicto que me supera, como un golpe de Estado, es decir, entre micro y macro. Entonces, volvamos a esto. La política es una forma de conocimiento sobre la complejidad, sobre lo incalculable. No hay control posible sobre el proceso político, eso quiero decir. Salvo de una vocación de orden y de represión muy fuerte, o de gobernabilidad muy fuerte. Entonces, me parece a mí que lo que no es posible es evitar afrontar el conflicto entre las mediaciones y no es posible simplificar el problema de la coyuntura. ¿Cómo se hace para decirle a Evo Morales al mismo tiempo, mirá que el proyecto histórico por el cual estamos luchando nosotros no es patriarcal? Y al mismo tiempo, un golpe fascista, reaccionario, que va a volver todo para atrás, que va a recomponer el racismo en primer lugar, es totalmente inaceptable. ¿Se ve? ¿Cómo se construyen esos pasajes políticos? Además, ¿cómo se lo hace si no en la práctica? ¿Se ve? Por lo que dijimos de la política. La política es un conocimiento que tiene en el corazón la práctica, que es virtud sometido a la fortuna. Además, no podemos confiar en la versión estalinista del leninismo que nos dice que la mediación es un grupo o un partido que tiene todo el control. Estamos entonces sometidos a una tarea gigantesca, pero también porque el pensamiento del que estamos hablando es un pensamiento de masas. Y un pensamiento de masas es muy complejo. Entonces, si quieren, para la próxima, si tenemos el tiempo, a lo que me gustaría tratar de charlar con ustedes es sobre los momentos en que el tiempo se divide en dos. Y está el tiempo del Estado intentando organizar la coyuntura, el tiempo de la política más convencional, pero nace un tiempo otro que tiene que ganar su propio tiempo para elaborar sus mediaciones y que es el tiempo de la crisis, como productiva. Es el tiempo en que la crisis podría ofrecer la creación de nuevas mediaciones. Ojalá haya tiempo, pero si no hay tiempo mañana lo podemos discutir en la presentación del libro. ¿Sí? Podemos convertir la presentación del libro en una conversación de este tipo. ¿Sí? Así que bueno, hasta mañana y gracias por la escucha. Nosotros le damos nuestro apoyo, quizá la lucha sea un poco diferente, pero el mismo enemigo,
en la misma represión, en la misma bala, el mismo comando jungla que estuvo allá en el sur, en Temucuicui, que mató al Peña y Cachiló, al Cachillanca, está acá, está en Santiago, ha estado en la Plaza Italia disparándole a ustedes mismos. Ellos son preparados para todo, por eso tanto herido, ni siquiera un disparo de... así por decir sin querer. Ellos saben a dónde apuntan, ellos saben cuál es la fragilidad del humano. Para ellos es dar muerte a la vista para que ninguno más vea y quieren encerrar sus casas. Por eso el llamado de nosotros es que no se rindan, no bajen los brazos, saquen su ollita, saquen su mejor arma, que es la voz de nosotros y la presencia. Sigan en las calles como siempre lo han hecho, hasta conseguir lo que están luchando ustedes. Fíjate.